Director, Carlos Martínez, primero agradecerle pues, el espacio. Creo que sí es importante tener una reunión para tener también una visión de qué está haciendo el Infonavit, sobre todo para el apoyo del trabajador. Y quisiera dividir mi intervención en dos partes, precisamente lo de los trabajadores y por otra parte lo de las empresas. Respecto al trabajador, recapitulando, me queda claro, entonces, es el seguro de desempleo, que sí ya estaba antes de la pandemia y seguramente seguirá después de la pandemia, de 3 meses. Y hay una prórroga que puede ampliarse de 3 meses y se puede ampliar por otros 3 meses más, que serían en total 6 meses, donde queda congelado sin intereses, y que el trabajador puede también hacer uso de esta prórroga para el pago de sus mensualidades. Hasta ahí creo que esto queda muy claro. Sin embargo, hay un tema que en el día a día, porque ha llegado gente a pedirnos la gestión, en el día a día se les complica cómo hacer efectivo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo mandé un videíto, lo subí explicando estos beneficios que tenía el Infonavit, y entonces a la hora de decir cómo accedo, con quién voy, a qué oficina, se complica, porque a veces por el internet no tienen la respuesta oportuna y... como usted comentaba hace rato, las oficinas pues están dando nada más el servicio esencial para lo que es necesario, como la firma de escrituras, pero para este tipo de cosas no se está dando un servicio y como que por ahí de repente le están batallando para acceder, ¿no? Oye, compa, no he podido ir a que me hagan la prórroga. Y esto lo quiero vincular con el tema, no sé si ustedes hayan hecho alguna modificación en el esquema del contrato con las empresas de cobranza, que yo, por supuesto, estoy de acuerdo que el Infonavit se apoya en empresas de cobranza externa. Yo sé que algunos lo critican, yo creo que no, porque el Infonavit no es su actividad esencial y tiene que apoyarse, ¿no? Y que además puede ser efectivo. Pero, y yo, aquí en esta parte de las empresas de cobranza, entonces, en algunos casos siguen llamando para hacer el cobro. Y yo creo que a lo mejor aquí podría ser una buena oportunidad para decirle a estas empresas, pues en vez de llamar para recuperar solamente cartera, pues a lo mejor también vale la pena hacer ya una llamada para decirle al trabajador qué beneficios tiene, como es el del seguro de desempleo o como es el tema de las prórrogas. Y entonces, en vez de que la empresa llame para cobrar, llame para informarle de estos beneficios. Es una sugerencia, no sé si igual ya lo están haciendo, ¿verdad? Y me estoy adelantando, pero bueno, este es un comentario respecto a las empresas o los despachos de cobranza extrajudicial o en las que se apoyan ustedes. Y paso al tema de las empresas. En el tema de las empresas coincido, sí, lo más sensible es las MIPYME, las pequeñas empresas, pero usted hace la diferencia respecto a aquellas que tienen 250 empleados hacia adelante. Y es que es complejo, como también usted lo comentó, porque podemos tener, yo soy de Guanajuato, y en el estado tenemos pues la industria automotriz muy desarrollada, con toda la proveeduría que esto significa, un arnés, un plástico, un foquito, y las armadoras como tales. Y esa es una dinámica muy diferente porque muchas de esas empresas son incluso extranjeras. Y tenemos empresas muy fuertes mexicanas, 100%, por ejemplo, el caso, yo vivo aquí en León, pues la industria zapatera, que son industrias y empresas leonesas de toda la vida, muy locales, y que también son importantes, son empleadoras muy importantes, incluso del tú a tú con las empresas armadoras. En el caso de León pues son las número 1, pero si lo ponemos a nivel estado, pues la industria zapatera y del cuero calzado, pues es una industria muy fuerte, y que estas empresas, no porque tengan más de 250 empleados, no quiere decir que no tengan un problema a veces de financiamiento o de flujo, porque son empresas, por ejemplo, en el caso de los zapateros, pues que van por temporadas, por ejemplo, ¿no? Sale la temporada verano, primavera-verano, que es un tipo de calzado, sandalia, guarache, fresco, etcétera, y la de otoño-invierno, que es otro tipo, y van por temporadas, contratos, van agarrando pedidos, pero también al mismo tiempo proveeduría, y se les complicó, y ahorita, por ejemplo, ellos están en la etapa de que pues no están considerados como esenciales, y entonces pues ellos y son los principales empleadores aquí en el municipio y de los principales en el estado, y como no están considerados esenciales, pues siguen parados, detenidos, y el hecho de que tengan más de 150 empleados no les hace estar exentos de problemas de liquidez, ¿no? Y yo creo que en esa parte habría que ver si se puede ampliar un poquito, no ayudas, porque también creo que está confundido cuando se dice que no va a haber un fobaproba y que no se va a rescatar empresarios. Yo creo que son cosas diferentes, y yo creo que usted por su formación lo entiende, y al menos igual que yo, de decir, a ver, el empresario es un concepto, es una persona que seguramente tiene su patrimonio salvaguardado y está aparte. La empresa significa empleos, trabajadores, creación de nuevos empleos, reactivación de la economía, inversiones, y son cosas diferentes, ¿no? Y aquí lo que nosotros decimos es,
el apoyo a empresas que están generando empleo, que mantienen empleos o que pueden rescatar empleos en el futuro, que pueden reactivar la economía, independientemente de las personas que sean propietario o propietarios de esa empresa, es la empresa como tal, y que seguramente paga sus impuestos, etcétera, etcétera, con una serie de condiciones, pero que sí, no por ser grandes, se les vea como que no ocupan el apoyo, porque, insisto, el caso de Guanajuato, los zapateros, los textileros en la zona sur del estado también tienen esa dinámica y creo que sí habría que voltear un poquito a ver también esa dinámica de estas empresas que no por ser más grandes no dejan de tener problemas. Y finalmente, una pregunta que ayer tiene que ver con una afirmación que hizo ayer el director de Fobiste, tuvimos también una reunión con él como la de hoy, y donde él dice, bueno, tenemos una instrucción donde nadie va a perder su casa por motivo de falta de pago. ¿Cuál es en este caso para el IMSS, para el Infonavit, la dinámica? O sea, también buscar que nadie pierda su casa en lo posible. Digo, me queda claro que hay recuperación de carrera y etcétera, pero ¿cuál es la visión también de buscar que nadie pierda su casa, su vivienda por un tema de pago? Serían mis preguntas y le agradezco mucho su atención y sus respuestas. Gracias, Fernando. Efectivamente, bueno, están todas las medidas de los trabajadores. Ahí nada más aclarar, el Fondo de Protección de Pagos o el Seguro de Desempleo efectivamente existía para los que habían sacado un crédito posterior a 2009. Lo que estamos haciendo con la medida es ampliarlo a los anteriores a 2009 para que ellos también tengan acceso al seguro y eliminar el copago. El seguro actual aplicaba con un copago del 10%. O sea, el acreditado tenía que pagar 10% del crédito y el 90% restante lo cubría el seguro. Ahorita se está cubriendo el 100% con la aplicación del seguro y van los 135,000 trabajadores. En el caso de la prórroga, pueden hacer una combinación, pueden sacar 3 meses del Fondo de Protección de Pagos o del Seguro Universal de Desempleo y 3 meses de prórroga sin intereses. Y es importante recalcarlo de sin intereses, porque si ustedes ven la ley del Infonavit, cuando se creó, o sea, este tema de la prórroga que viene por ley, la ley establece una prórroga que se capitalizan los intereses. Entonces, lo que tenemos que hacer internamente fue un programa de prórroga cero, donde pudiéramos otorgarlo con base en las facultades que establece la ley, pero sin devengar intereses durante el periodo. Que eso también es relevante, porque muchos trabajadores que utilizan la prórroga de ley, una vez que terminan los 6 meses de la ley, terminan con un saldo mucho mayor y eso a veces les impide emplearse al sector formal. Es un mecanismo que ya he estado analizando cómo sucede, pero al capitalizar los intereses, tú traes un saldo mucho más grande de tu crédito y entonces necesitas, por ejemplo, que te paguen 4 salarios para poder cubrir tu mensualidad de manera cómoda. Pero resulta que el empleo, o sea, quien demanda un empleo, pues solo tiene un empleo de 2 salarios. Y entonces dice, no, pues no me conviene contratarme porque me van a descontar todo. Y entonces se quedan en la informalidad. O sea, ahí habría que revisar ese mecanismo de la prórroga en la ley. Yo creo que sería benéfico. Pero bueno, el caso es que se está haciendo la prórroga cero y este es el programa adicional que se puede combinar con el Fondo de Protección de Pagos. La realidad es que es bastante fácil, digo, yo en el Twitter leo las quejas que de repente tienen o que si se cae el portal de mi cuenta Infonavit, que si no. La realidad es que la estabilidad se mejoró muchísimo, ¿no? De 9 incidentes diarios que teníamos, ahora se tiene 1, ¿no? O sea, hemos reducido enormemente la incidencia de fallos en mi cuenta Infonavit, pero ahí sí recordar que teníamos, por ejemplo, el caso de que de todos los trabajadores que tienen una cuota en el Infonavit, que son 60 millones, 20 que son los trabajadores en activo y que tienen una cuenta en Infonavit, solo el 8% tenía la banca digital. Esto, o sea, de hecho la pandemia nos ha ayudado mucho en ese sentido a que mucha gente empiece a adoptar la parte digital, pero efectivamente hay un tema estructural de acceso a tecnologías de la información que pues, no nos toca resolver a nosotros, pero estamos ofreciendo quien se acerca a los centros de servicio, asesoría a las personas para que puedan abrir su cuenta digital y puedan hacer el trámite. Ya que están en la cuenta digital, la realidad es que es bien fácil. O sea, ya en mi cuenta.infonavit.org.mx llenan el cuestionario y una vez con el cuestionario en 5 días en tu correo electrónico ya te dicen las condiciones del programa de acceso al que tienes beneficios. Entonces yo sí insistiría en que los trabajadores abran su cuenta
o que se asesoren, o sea, si quieren ir al centro de servicios ahí en León, por ejemplo, pues ahí los pueden asesorar para que abran su cuenta digital. Y ya en la cuenta digital es un cuestionario que no te lleva más de un minuto en llenarlo y con eso ya se accede al programa. Junto un poco, o sea, antes de responder la idea que nos decías, diputado, efectivamente, lo voy a responder más con la otra referencia que se hacía sobre lo de Fobiste, pero las personas que nos ayudan ahora que se llaman agencias de soluciones, cambiamos toda la perspectiva, pero ellos efectivamente que se dedican a la parte telefónica nos están de hecho ayudando a promocionar los beneficios y esto ha hecho que pueda avanzar bastante rápido. Sobre las MIPIMES, yo sugeriría, porque efectivamente la industria del calzado es muy importante en Guanajuato y León, pero ojalá y hemos estado organizando series de conferencias con las cámaras de asociaciones empresariales explicándoles cómo acceder a los beneficios y demás. Si tienes contacto, diputado, con por ejemplo, no sé si sea cámara o asociación de los zapateros, a lo mejor les podríamos organizar una web conference donde les expliquemos los beneficios a la asociación empresarial, así ya todos los empresarios se enteran en una sola videoconferencia y puede ser de mucho impacto, porque al final, pues sí, las empresas de más de 250, pues también tienen cotizaciones más altas y darles el beneficio de un bimestre, a las pymes les damos 2 bimestres, pero con un bimestre a una empresa grande resulta de gran ayuda para transitar el periodo. Entonces yo creo que probablemente sea buena idea poder organizar esta conferencia como lo hemos hecho ya con varias cámaras y asociaciones empresariales, donde les hemos ido explicando, se conectan 200 o 300 y les explicamos ahí a todo el sector cómo pueden acceder a los programas. Sobre lo que comentabas, diputado, no, pues sí, claro, o sea, desde el principio nosotros dijimos que íbamos a hacer todo lo posible por no sacar a nadie de su casa. O sea, es increíble que yo lo decía en uno de mis discursos de la Asamblea General, o sea, una métrica de éxito del Infonavit era cuántas casas recuperaba. O sea, cómo una institución que se dedica a garantizar el derecho a la vivienda puede tener como métrica de éxito la recuperación de garantía hipotecaria sin antes reconocer que hubo un fallo en el diseño del propio crédito. Pues no por nada, o sea, nomás el año pasado nos aventamos a reestructurar 185,000 créditos con responsabilidad compartida e hicimos descuentos al saldo de los acreditados que suman 48,000 millones de pesos. O sea, porque estamos reconociendo que el diseño que se hizo de los créditos en el pasado, pues fue tan malo que generaba que la gente cayera en morosidad. O sea, lo que hay que entender es que el Infonavit atiende a los trabajadores que ganan un salario. Y con un salario, ningún banco, ninguno, te da un crédito hipotecario. Y si encuentras un intermediario financiero que te pudiera dar un crédito hipotecario, pues resulta que enfrentan unas tasas entre el 70 y el 90%. Entonces, hay un tema de acceso al sistema financiero que es bien preocupante. O sea, y por eso ahí se agradece que el secretario de Hacienda, que la Secretaría de Hacienda haya presentado recientemente la Política Nacional de Inclusión Financiera. O sea, en esa política, pues se trata de resolver de manera estructural el acceso al crédito, pero el país, por el tamaño de su economía, tiene un porcentaje bajísimo de acceso al crédito y de bajísimo acceso a los servicios financieros. ¿Qué consecuencias tiene este bajo acceso? Pues que muchos trabajadores no haya diversificación de las fuentes de financiamiento y por lo tanto dependan plenamente de lo que hace el instituto. Y por eso desde que llegamos dijimos, no podemos dedicarnos a quitar casas, lo que nosotros tenemos que dedicarnos es a reestructurar deudas y aliviar la carga financiera de las familias y a mejorar el diseño de los productos de crédito, porque solo así puedes cumplir con tu mandato de garantizar el derecho a la vivienda y además pagar a todos los ahorradores que tengan un crédito, que no tengan un crédito con el Infonavit para el sistema de ahorro para el retiro. Entonces, efectivamente, la instrucción es esa. Lo que tenemos que hacer es diseñar todos los instrumentos de política pública para no sacar a nadie de su casa. O sea, ningún ahorrador que además cotiza en el fondo, que además
tiene que ahorrar para cumplir con 116 puntos al menos 2 años para acceder por primera vez a un crédito, que además no tiene opciones financieras para acceder al crédito, pues nosotros tenemos que ser quienes resolvamos cuando tenga un problema de pago y les podamos reestructurar los créditos. Y ese es el mandato del Infonavit y así estamos trabajando. Y por eso decía lo de las agencias de solución. Todavía tenemos, desgraciadamente, pues muchos contratos legados del sistema pasado, que no era de cobranza social, sino había todavía miles de cuentas asignadas a despachos que se dedican a la pura cosa judicial, y pues son legados que siguen vigentes, que están legados, que tienen términos, que siguen vigentes y que vamos a respetar siempre los contratos. Pero efectivamente pues hemos transitado más hacia un esquema de agencias de solución donde se busca activamente hacer reestructuras, generar mediaciones y evitar que lleguen a una parte judicial. O sea, y ese es el objetivo de la política del instituto y es lo que nos ha mandatado el presidente, ¿no? O sea, que tengamos una perspectiva distinta, precisamente porque hay temas estructurales, decía yo, del acceso al sistema financiero, que es muy difícil resolver puramente desde el Infonavit, pero que sí se puede hacer todo el diseño de políticas públicas y de instrumentos financieros novedosos, flexibles y demás, que ayudan a que la gente pague. Siempre es mejor que puedas extraer la voluntad de pago y que pague algo a que no pague nada y además te gastes un dineral con intermediarios que se dedican a quitar casas. Entonces, eso sí, lo hemos ido eliminando y hemos ido hacia un viraje de una política de reestructuras activas. Como les decía, hicimos estos 185,000 de responsabilidad compartida el año pasado, pero en total hicimos casi 1 millón de reestructuras el año pasado. El promedio de reestructuras que se hacían en el Infonavit cada año rondaba entre 550 y 600,000 reestructuras. O sea, en un solo año casi duplicamos el número de reestructuras que hicimos, porque es el objetivo del Infonavit, ver cómo la gente sí puede pagar y sí puede tener una escritura, y no ver cómo somos más efectivos quitando una casa.